El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, han dado a conocer los pormenores del proyecto de ley de la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética para su posterior tramitación en el Parlamento de Canarias. Desde hace tiempo estamos padeciendo las consecuencias del cambio climático. Para mitigar sus efectos y conseguir reducir la emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero a la atmósfera, nace la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética. En esta ley se recogen una serie de medidas que serán aplicables a todos los sectores públicos y privados, gracias a los cuales podremos avanzar juntos por la senda de la sostenibilidad. Para lograrlo, se trabajará en base a una serie de políticas que regularán la ordenación del territorio, así como del litoral y sus costas, también el urbanismo, de manera que se analicen las consecuencias de cualquier intervención en el medio. Además, tanto en los presupuestos generales de Canarias como en la contratación pública se tendrá en cuenta la perspectiva climática. Entre todos conseguiremos el gran cambio. En Lanzarote Sostenible haremos un monográfico sobre una ley que pretende que Canarias sea energéticamente sostenible antes del 2040, es decir, 10 años antes de lo que busca la ley estatal sobre cambio climático. Como digo, la apuesta por la eficiencia energética es valiente, es inmediata, tenemos que cumplirlo en el menor espacio de tiempo posible y esta ley establece incluso que en Canarias lo podamos lograr en el año 2040, es decir, 10 años antes que lo que marca la normativa europea y la normativa estatal. Queremos que se apueste por la renovación de los inmuebles públicos y privados, que se apueste por un parque automovilístico sostenible, de eficiencia energética. Y tenemos mecanismos de apoyo económico como son los Next Generation para que esto sea posible. Es decir, es una ley que tendrá consigo un soporte presupuestario para su consecución. Y en ese sentido también será una ley de justicia climática, porque queremos que quien se compre un vehículo sostenible, un vehículo eléctrico, pueda hacerlo siendo rentas más bajas, para lo que se establece también mecanismos de subvención para que se pueda una persona adquirir un vehículo con rentas más bajas e incluso el autoconsumo, que no quede solamente para las rentas que son o tienen posibilidad de hacerlo, sino que socialicemos el que la apuesta por las energías limpias no puede diferenciar ni entre sexos ni entre rentas económicas. Lo que dio el Gobierno de Canarias fue la declaración de emergencia climática. Aquí comparecíamos en esta misma sala todo el Gobierno de Canarias diciendo que era fundamental que Canarias diera pasos que se debieron dar mucho antes, pero que queremos mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, para convertirnos en un territorio libre de carbonización, un territorio que apuesta por las energías renovables de manera valiente y, por tanto, obligado a ese cumplimiento de esa declaración de emergencia climática. Hubo quien nos dijo que esto podía ser o llevar consigo retrocesos en el turismo. Indudablemente es justo lo contrario. Hoy lo que se pide por parte de la sociedad que apuesta por un planeta verde, por una transformación verde, es que al destino a donde se va el turista haya recogida selectiva de residuos, que se apueste por las energías fotovoltaicas, que haya también energía eólica, que sea autosuficiente al máximo el lugar a donde se va, que los vehículos sean eléctricos, en el futuro de hidrógeno, es decir, que abandonemos la combustión fósil. El desarrollo de esta ley contará en un primer momento con una inversión de 470 millones de euros. Inicialmente tenemos, para poder garantizar ese primer paso, que es reducción de huella de carbono, eliminación de combustibles fósiles y el cambio de modelo energético, son los 3 primeros objetivos, vamos a tener esos 470 millones de la Estrategia de Energías Sostenibles para Territorios Insulares. Estrategia de Energía Sostenible que a priori se va a sustentar en una serie de pilares. Primer lado, administraciones públicas autosuficientes desde el punto de vista energético, con la línea de que todo aquello que se ahorra en las administraciones públicas se puedan destinar a ayuda para la autosuficiencia de los ciudadanos y de empresas más necesitadas. Segundo pilar, potenciación de las comunidades energéticas. Tercer pilar, repotenciación de algunos de los parques de renovables que actualmente tenemos, de manera que se logre su integración dentro de la naturaleza. Cuarto pilar, la investigación. Es importante investigar y un quinto pilar,
que va a ser una red de oficinas para apoyar en la transición energética de los ciudadanos. La ley establece que para poder alcanzar esta transición energética, el objetivo mínimo que vamos a necesitar en los próximos años es que en torno al 2% del PIB canario, no significa que el 2% del presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria se destine a acción climática, sino que dentro del PIB canario, del Producto Interior Bruto de Canarias, podamos asociar que existe un 2% de actuaciones de particulares, de administraciones públicas, de iniciativa privada, que estén directamente vinculadas a la transición ecológica, a la acción climática. Y esto no es solo energía, esto también es, por ejemplo, economía circular, esto es también, por ejemplo, recuperación de espacios de suelos que actualmente están degradados. Ese va a ser el cómputo que vamos a precisar, en la medida que podamos acelerar, para que al final el 2% del PIB canario podamos tenerlo asociado perfectamente a acción climática, podemos decir que estamos en la senda. El Gobierno de Canarias, junto con el resto de administraciones, aportarán pues con su presupuesto, como ha venido desarrollando en los últimos ejercicios, donde el presupuesto en el Departamento de Transición Ecológica se ha visto multiplicado de manera sustancial hasta casi duplicar el que nos encontramos en el 2019, pero no es el único, ¿no? Esto se necesita el apoyo, el aporte y sobre todo la generación de nuevas oportunidades. Y cuando digo de ese 2%, pues significa que si nuestra industria hotelera, como está haciendo en la actualidad, empieza a cambiar o empieza a instalar sistemas de eficiencia energética, contribuirían a ese 2%. Por lo tanto, se entiende, en línea con lo que han establecido incluso también las propias Naciones Unidas, que se precisa que el 2% del PIB de cada territorio se pueda directamente visibilizar con la acción climática. Entre los objetivos prioritarios de la ley se encuentra la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Primeramente, desarrollar un conjunto de medidas que vayan directamente dirigidas a la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias. Que logremos que Canarias sea neutra en términos de emisión de gases de efecto invernadero en el año 2040, 10 años antes que el objetivo que se ha trazado la Unión Europea y el territorio español. Objetivo que es posible, porque nuestras demandas energéticas no son las mismas que las del territorio continental. No tenemos un sector industrial altamente demandante de energía y, sobre todo, no tenemos necesidades de calefacción que sí tiene la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros es un objetivo que entendemos que es perfectamente alcanzable y que tiene que estar íntimamente ligado a la reducción drástica de la extracción de la energía en base a combustibles fósiles. Hay que ir transitando hacia una eliminación acelerada de todas aquellas fuentes primarias que proceden de combustibles fósiles por energías no contaminantes, energías que no supongan ningún tipo de riesgo para las generaciones futuras. Y además eso evidentemente va cambiado a un cambio radical de nuestro modelo energético. Como ustedes saben, y así aparecerá reflejado en el plan de transición energética, Canarias quiere ir hacia un modelo energético distribuido, no centralizado, que es el que tenemos en la actualidad, que dependemos más del 90% de los grandes productores energéticos, sino un modelo distribuido, sustentado en los dos grandes recursos naturales que tenemos, el solar y eólico, que a día de hoy es una realidad, y en el tercero, que con cargo a los fondos europeos podremos terminar de hacer las proyecciones necesarias, que es el geotérmico. Por lo tanto, tenemos los recursos para poder alcanzar ese modelo energético 100% renovable y que vaya, pues evidentemente, dirigido a acciones de mitigación, es decir, aquellas cosas que nosotros hacemos en tiempo presente, pero que serán las generaciones del siglo venidero las que podrán ver sus efectos, pero también en acciones de adaptación. El cambio climático es una realidad, los efectos van a ir a más en las próximas décadas y por lo tanto no tenemos otra que adaptarnos. Y sobre todo con la complicidad de toda la sociedad canaria, con lo cual los instrumentos de gobernanza van a ser altamente importantes. La Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, disminuir la huella de carbono y alcanzar la descarbonización. Para ello, las grandes y medianas empresas que desarrollen sus actividades en Canarias deberán calcular y acreditar cada año la huella de carbono y proponer un plan para la reducción de la misma. Estas podrán compensar sus emisiones colocando en suelo canario sumideros naturales de dióxido de carbono.
Aquellas empresas no sujetas al régimen de comercio de emisiones deberán compensar las mismas mediante la participación en proyectos de absorción de CO2 y todas podrán inscribirse de forma voluntaria en el Registro Canario de Huella de Carbono, un instrumento del Gobierno de Canarias para trabajar en la reducción de las emisiones de gases. Pero ahí no queda todo. También se creará un registro canario de sumideros naturales de carbono, en el que podrá inscribirse cualquier persona física o jurídica. Pequeños pasos para conseguir el gran cambio. La Agencia Canaria de Acción Climática y el Registro Canario de la Huella de Carbono serán algunas de las novedades de esta ley. La Agencia Canaria de Acción Climática, que va a ser el garante de que los objetivos de la ley, de las estrategias y de los planes se puedan cumplir. No solo se atraviesen obligaciones, sino como cualquier tipo de documento, tiene un apartado sancionador. Pero un apartado sancionador que no es el objetivo principal de la ley, sino que es el instrumento como cualquier otro tipo de ley para fomentar o para incitar a aquellas administraciones también públicas que puedan tener algún tipo de dilatación innecesaria, injustificada en materia de acción climática. En el desarrollo de la implementación de una reducción drástica de la huella de carbono en Canarias, tenemos un elemento que es novedoso y que no incluye ninguna ley autonómica actualmente existente, que es el Registro Canario de Huella de Carbono. Para que la acción sea justa, necesitamos que cada uno sepa lo que realmente contribuye a la huella de carbono regional. El objetivo regional del 2040 solamente se puede alcanzar si todos y cada uno de los elementos que componen la sociedad canaria se marcan sus propios objetivos. Y para saber qué tengo que hacer es necesario saber cuál es nuestro punto de partida. Por eso habrá una obligatoriedad en este Registro Canario de Huella de Carbono a una serie de administraciones públicas, sociedades, entidades, empresas, de tener que inscribirse para poder hacer una verificación de su punto de partida y en plan y en la línea de otro elemento importante, que es que se va a exigir que cada entidad pueda desarrollar su propio plan de acción a cambio climático para alcanzar ese objetivo del 2040, podamos evaluar en qué medida se alcanzan dichos objetivos. Los efectos de la subida del mar en Canarias por el cambio climático serán algunos de los aspectos que serán tratados en esta nueva ley. En materia de mitigación y adaptación, es necesario empezar a revisar los instrumentos de ordenación urbanística de nuestros municipios para un efecto muy importante, que es el efecto de la subida del nivel del mar. De aquí a que finalice este siglo y que vamos a tener un cambio drástico en la configuración de nuestras costas. Tenemos que empezar a adaptarnos a ese cambio drástico que va a sufrir nuestras costas poco a poco. Por lo tanto, tenemos que empezar a que todos los instrumentos de ordenación contemplen una realidad que va a ser los efectos del cambio climático, por ejemplo, en materia de costa. Pero lo mismo va a suceder en materia de biodiversidad, lo mismo va a suceder en materia de recursos hídricos. Por lo tanto, hay que desarrollar un mecanismo potente de instrumentos de adaptación, que es lo que nosotros vamos a poder percibir, pero sobre todo de mitigación, que es lo que percibirán las generaciones futuras. Y sobre todo, con una cogobernanza climática con toda la sociedad. Para ello, se crean distintos elementos donde no solo habrá coordinación entre todos los departamentos que conforman el Gobierno de Canarias, sino también con la propia sociedad. Se trata de extender ese alto nivel de participación que ha tenido la Ley Canaria de Cambio Climático, participación donde además se han analizado todas y cada una de las observaciones y aportaciones que se han presentado. Algunas se han tenido en cuenta, algunas no se han podido tener en cuenta, pero sí podemos garantizar que es una ley que, insisto, es la más ambiciosa en el territorio nacional, e incluso más ambiciosa que la propia ley nacional, pero porque no nos podemos permitir otro escenario que no sea ese. Pero que no nos queda más remedio que apretar el acelerador climático para ponernos al día y alcanzar ese objetivo que es realizable, que en el año 2040, es decir, dentro de 19 años, Canarias no solo sea neutra en materia de acción climática, sino que tengamos perfectamente interiorizada una serie de acciones y principios que actualmente pueden costar, pero que no solo no van a restar competitividad a Canarias, sino que le van a dotar de una mayor competitividad en materia de transición ecológica.
Ante el gran reto que supone la potenciación de la eficiencia energética y las energías renovables en el archipiélago, tanto cabildos como ayuntamientos llevarán a cabo sus propios planes de acción climática y energía sostenible, los cuales deberán abordar todas las medidas de mitigación y adaptación que sean necesarias. Así, por ejemplo, deberán contemplar un plan de movilidad urbana sostenible e incluir un cronograma con la implantación y ejecución de las diferentes medidas que vayan a llevar a cabo. Asimismo, será necesario priorizar las actuaciones en base al resultado de un estudio económico y financiero que garantice la previsión presupuestaria. Una vez aprobados los planes insulares y municipales de acción para el clima y la energía sostenible, se podrán modificar o derogar otras normas de carácter insular o municipal que interfieran en la efectividad de las medidas aprobadas, siendo estos de obligado cumplimiento para todas las personas. Un gran paso para conseguir el gran cambio. El resultado final de la cumbre climática de Glasgow, en la que participaron más de 200 países, no ha supuesto ningún avance significativo para luchar contra el cambio climático. Es un paso importante, pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Eran las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la clausura de la conferencia sobre el cambio climático. En cuanto a la espinosa cuestión de la financiación de los países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo en la adaptación y la mitigación del impacto del cambio climático, el texto final de la cumbre subraya la necesidad de movilizar la financiación climática de todas las fuentes para alcanzar el nivel necesario para lograr los objetivos del Acuerdo de París, incluido el aumento significativo del apoyo a los países en desarrollo, más allá de 100.000 millones de dólares al año. Entre los acuerdos, aunque ninguno de ellos vinculante, uno de los más importantes fue que los líderes de más de 120 países, que representan alrededor del 90% de los bosques del mundo, se comprometieron a detener e invertir la deforestación para 2030. También hubo compromisos sobre el metano, liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, tampoco vinculante, por el que más de 100 países acordaron reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero para 2030. De igual forma, Estados Unidos y China se comprometieron, pero sin datos concretos, a impulsar la cooperación climática durante la próxima década para reducir las emisiones de metano, la transición a la energía limpia y la descarbonización. En cuanto al transporte ecológico, más de 100 gobiernos nacionales, ciudades, estados y grandes firmas firmaron la Declaración de Glasgow sobre coches y furgonetas con cero emisiones
para poner fin a la venta de motores de combustión interna para 2035 en los principales mercados del mundo en 2040. Canarias alberga un patrimonio natural exclusivo y frágil, con una gran parte protegida pero amenazada. La mayor afluencia de usuarios al medio natural está comprometiendo su conservación. Tenemos que encontrar un equilibrio en el que seamos capaces de disfrutar responsablemente de la naturaleza, respetando determinadas áreas destinadas en exclusivo a la conservación de ecosistemas únicos presentes en nuestras islas. Es clave el desarrollo de la actividad física en sintonía con la naturaleza. Sin ella no vamos a ningún lado.